Entonces nos habíamos quedado en que de la hidrósfera pasa a la litósfera por precipitación, ¿sí? Precipita al reaccionar con el calcio y el magnesio y forma carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que son minerales que forman luego rocas, ¿sí? Luego esto también se puede disolver y volver a la hidrósfera. Y de la hidrósfera también a veces se evapora y genera otra vez dióxido de carbono. Y estos son ciclos que van constantemente sucediendo, ¿sí? Y estos ciclos tienen un equilibrio perfecto, digamos, ¿sí? La cantidad, sobre todo acá, en este lugar, en lo que es la atmósfera, a ver, vamos a cambiar de color, no dice nunca todavía, vamos a poner un verde. En lo que es la atmósfera es muy importante porque la cantidad de dióxido de carbono que haya en la atmósfera va a regular un montón de procesos climáticos. Ya ustedes vieron los videos que les mandé la primera semana, así que tendríamos que estar enterados un poco de cómo influye el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Entonces, todos estos balances son importantísimos y son muy complejos y tienen que estar precisamente ajustados para que se den todos los procesos de los distintos seres vivos en la Tierra. Y acá estamos hablando solamente del carbono. ¿Sí? Imagínense que cada uno de los elementos tiene su ciclo y luego al combinarse con otros van generándose otros subciclos y ni hablar de cuando empezamos a hablar de ecosistemas en donde ya estamos hablando de la relación entre muchos seres vivos en un mismo lugar. Entonces es un sistema muy complejo y muy equilibrado. Y nosotros estamos interviniendo en ese equilibrio y rompiendo ese equilibrio. Y eso puede traer graves consecuencias, como les dije, sobre todo para nosotros mismos. Acá tenemos también, ahí vamos, el análisis de lo que sería el ciclo del oxígeno, ¿sí? También es bastante complejo. Tenemos oxígeno atmosférico que nosotros consumimos en, digamos, las distintas centrales energéticas, ¿no? Donde se puede quemar carbón o petróleo para generar energía. Esta reacción genera que metemos oxígeno en nuestras fábricas de la atmósfera y liberamos dióxido de carbono a ella, ¿sí? También el oxígeno se integra a los seres vivos, a los animales, por la respiración, y ellos también liberan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Las plantas hacen el ciclo inverso. Las plantas, con la fotosíntesis, lo que hacen es absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. Aparte tenemos otros equilibrios, por ejemplo el dióxido de carbono que yo les estaba diciendo en la filmina, podríamos decir, como dice el presidente, en la pantalla anterior yo les estaba indicando que el dióxido de carbono se disolvía en el agua, formando el carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que luego también se puede sedimentar y pasar a la litósfera, ¿no? Acá tendríamos atmósfera, hidrósfera, litósfera, ¿sí? Y acá tenemos un pasaje de la atmósfera también hacia las plantas, estaría pasando a lo que es la biosfera, y de la atmósfera hacia los animales, a la biosfera, o de la atmósfera hacia nuestras fábricas, que sería la antropósfera. También tenemos procesos que se dan con los volcanes, y esto que está acá arriba lo vamos a analizar después, ¿sí? En este momento no lo vamos a ver, es lo que ocurre con el oxígeno en las capas superiores de la atmósfera, formando el ozono. Ahora no nos vamos a meter en esto, pero más adelante sí. Y también acá tenemos otra explicación, que es la oxidación de ciertos metales con el oxígeno, ¿sí? O sea que pasa también de la atmósfera a la litósfera. Fíjense que es una pequeña imagen y de esta pequeña imagen podemos analizar un montón de cosas, ¿sí? Pero lo que más quiero con la idea que quiero que nos quedemos, es con esta idea de equilibrio. Porque las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en la atmósfera tienen que estar en un equilibrio. Porque si no están en ese equilibrio, el ambiente mismo, el clima, empieza a modificarse. Y lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, extraemos
el carbono de la Tierra, lo combustionamos con oxígeno y liberamos grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Aparte de eso, talamos a quienes absorben ese dióxido de carbono. Entonces generamos que este dióxido de carbono en la atmósfera se empiece a concentrar cada vez más. Y eso es un gran problema. Bien. Vamos al último nomás. Tenemos un problema. Una crisis socioambiental. Y ahora vamos a ver por qué es socioambiental. No es ambiental solamente, es socioambiental. Porque sale de nuestra forma de organización. Cómo nos organizamos nosotros está generando esta crisis en nuestro ambiente. Entonces es una crisis socioambiental. ¿Producto de qué? De nuestro sistema industrial, de cómo procesamos los materiales y cómo los transformamos, cómo los utilizamos y luego cómo los desechamos, ¿sí? De una sociedad altamente consumista y que también tiene consumo irresponsable, ¿sí? Consumo irresponsable podríamos llamar a, qué sé yo, olvidarme la canilla abierta o prender las luces y dejarlas todas prendidas, pero eso es lo de menos. Lo peor es el consumismo, esta idea de que tengo que comprar para hacer, tengo que comprarme ropa nueva constantemente, tiro la vieja porque la nueva es mejor. Esas son ideas que le están haciendo muy mal al mundo, muy mal al ambiente en el que nos desarrollamos. Tenemos que empezar a eliminar esta manera de vivir, esta manera consumista de vivir. Es muy lindo tener cosas nuevas, celulares nuevos, ropa nueva, pero ¿a qué precio? ¿Cuál es el precio real que estamos pagando por todas esas cosas bonitas y lindas que tenemos, que tal vez no son tan necesarias o que son necesarias, pero no es necesario cambiarla año tras año? Podemos construirlas de otra manera y que eso perdure un poco más en el tiempo y empezar a reducir esta gran problemática. Y otra problemática también, otra de las cosas que influye en esta crisis socioambiental es la inequidad. Escribí mal acá, inequidad sería de la distribución de oportunidades y riquezas. No, es un error mío en la escritura. Inequidad en la distribución de oportunidades y riquezas. Obviamente porque nosotros a ciertos barrios no podemos pedirle ciertas cosas si ni siquiera hay un sistema de salud, si ni siquiera hay un sistema de recolección de residuos cloacal que llegue hasta ese lugar. Y lo que sí llega es el envase de Coca-Cola. El envase de Coca-Cola llega y los productos llegan con tal de vender, las empresas llegan hasta esos lugares, pero los sistemas de saneamiento y de salud no llegan. Los sistemas de educación para que esa gente entienda qué es lo que tendríamos que hacer no llegan. Entonces, también es gran parte del problema la inequidad en la distribución de oportunidades y riquezas. Estos tres grandes pilares construyen, forman el problema, el gran problema socioambiental que estamos transitando en este momento y que realmente está alcanzando dimensiones muy grandes hasta el hecho de peligrar nuestro futuro. Más o menos ya estaríamos llegando a cerrar un poco el concepto y la idea. La cuestión es que esta materia, pero ya me va a cortar ahora.